sobre todo darle las gracias de dedicarnos este ratito para escucharle, porque la verdad que es bastante interesante. Para quien no lo sepa, Francisco Zayes pues, es un artífice de la dolarización y también es profesor de la Universidad de las Hespérides, donde recomendamos que todo el mundo le eche un ojo a los grados que hay. Y, y pues nada, muchas gracias por atendernos, Francisco. Encantado, Miquel. Siempre aquí listo y presto para compartir con ustedes. Bueno, como le dije, estuvimos hablando el otro día, me pareció muy interesante cómo comentó un poco el tema del contexto internacional que vivimos, que la verdad que es bastante convulso, hay bastante incertidumbre y como ya sabe, pues bastante mejor que yo, a los mercados no les gusta la incertidumbre. Em, es verdad que me dijo también que estaba trabajando un tema de tipos de interés y cosas así. Entonces, pues bueno, me gustaría saber un poco su opinión. Bueno, sí, estamos en aguas no charteadas monetariamente. Claro, obviamente que yo creo que los problemas monetarios en el mundo se han ido incrementando desde que salimos del patrón oro en 1971. Eh, eh, de ahí, obviamente, hemos tenido eh, la crisis de 2008. La crisis de 2008 detonó una intervención de bancos centrales a niveles jamás vistos antes. Ujú. Esta intervención luego no tuvo efectos inflacionarios como hubiéramos esperado muchos, por una razón muy específica. En consecuencia, las recetas que se aplicaron en la crisis de 2008 se volvieron a aplicar durante la crisis del COVID-19, pero tuvieron un efecto completamente diferente. Básicamente de la situación actual. La situación actual, la Fed decidió parar la reducción de tasas de interés para tratar de bajar la inflación que se creó debido a la inyección expansión monetaria durante el COVID-19. La Fed subió las tasas de interés Ujú. significativamente. Luego empezado a bajarlas, empezó agresivamente con 50 basis points, luego dos bajadas de 25 basis points y bajó las tasas de 5,50 a 4,50. Y en la última reunión decidió no volver a bajarla y yo no creo que la vuelva a bajar. De hecho, pienso que más bien va a poner señales de que va a potencialmente o mantenerla o hasta potencialmente subirla. ¿Por qué digo esto? Porque la inflación no ha bajado. Las expectativas inflacionarias han subido, están en 2,8% en vez del 2%, que es el objetivo del Fed, y la confianza empresarial ha disminuido significativamente desde los anuncios de Trump de las tarifas. Este vaivén de las tarifas, de que pongo tarifas, no pongo tarifas, quito tarifas, etcétera, etcétera, está creando una verdadera una incertidumbre a nivel de la economía que va a pasar su factura, va a pasar su factura eh, porque evidentemente a los agentes económicos les gusta la estabilidad, lo cual nos habla directamente de la dolarización. Es precisamente lo que la dolarización provee para países con muy baja institucionalidad y que han sufrido de hiperinflaciones y o bancos Ujú. centrales que han sido extremadamente eh, irresponsables en el manejo de su moneda, ¿no? Entonces, así como las tarifas son malas y la incertidumbre sobre las tarifas son malas, lo importante es la estabilidad para poder hacer cálculo económico, que es lo que nos habla la escuela austriaca de la economía, ¿no es cierto? El cálculo económico eficiente es lo que produce la mejor distribución de los recursos escasos hacia sus usos más socialmente eficientes y mejor valuados. Entonces, en resumidas cuentas, la situación actual para mí es inestable. Si vemos el índice CASE, el CASE Shiller y el CASE, básicamente, que es
el que mide la relación entre precio y ganancias de las acciones, vemos que está en niveles casi históricos, lo cual es preocupante. Yo creo que estamos en una burbuja especulativa en las acciones, en los mercados de acciones, y creo que esa burbuja especulativa ha sido producto de la expansión monetaria, precisamente. O sea, el exceso de dinero se está expresando en demanda por activos financieros, y estos activos financieros no se reflejan en los índices de precio del consumidor, porque el consumidor no consume acciones, y las acciones en las bolsas no son parte de la canasta básica, pero sí son parte de la canasta básica si te fijas en cuántas unidades familiares en los Estados Unidos, por ejemplo, participan en alguna forma de las acciones o los mercados capitales. Yo pienso que sí deberíamos incluir algún tipo eh, de ponderación en lo que es los mercados de capitales en la canasta de precios. Ujú. Si bien no es un consumo inmediato, es un consumo diferido. Es donde la gente está ahorrando su dinero en algo cuyo precio fluctúa. No está ahorrando su dinero, no está ahorrando su dinero en acciones, está ahorrando en depósitos, está ahorrando su dinero en acciones, ¿no? Y estas acciones tienden a subir porque hay mayor demanda, porque hay ese ahorro ahí. Pero bueno, eso es un tema medio teórico, esotérico, del cual podemos discutir muchísimo. Sí. Pero bueno, mi expertise es en esquemas monetarios, especialmente la sustitución de esquemas monetarios como monedas locales por monedas extranjeras, lo que llamamos la Ujú. dolarización, ¿no? Bueno, Le quería preguntar algo porque ha habido dos noticias relevantes esta semana, aunque no han sido de primera página, y es que la Reserva Federal de Atlanta ha hecho una previsión de que Estados Unidos va a entrar en una recesión de un 1,4 y esta semana la ha doblado a un menos 2,8%, por lo que prevé que pueda entrar en recesión. Otra noticia relevante que ha ocurrido es que el CEO de Ford va a ir al Congreso para avisar sobre el tema de los aranceles, ya que, por ejemplo, hay piezas que se fabrican en un estado, salen a Canadá, vuelven a Estados Unidos, se van a México, vuelven a Estados Unidos a ensamblarse. Entonces creo que era algo relevante. También hemos visto como el ministro de Exterior chino ya ha visto que va a haber una guerra comercial. ¿Usted cree que todos estos factores van a desembocar en una recesión global? lamentablemente creo que sí. Pero no creo que son solo los factores. Yo creo que no sabemos exactamente qué va a detonar una contracción. O sea, nunca se sabe. Los economistas no somos Ujú. adivinadores. Eh, pero creo que las condiciones están dadas para que se pueda contraer el consumo mundial significativamente. Mira tú, simple y llanamente, el incremento de las palabras agresivas por parte del presidente de los Estados Unidos hacia Canadá. O sea, insultándolos, llamándolos el estado número 51, rehusándose a llamarlo al primer ministro de Canadá, señor primer ministro, sino llamándolo el gobernador de Canadá. Los canadienses están bastante ardidos. Eh, Sí, normal, eh, normal. y luego anunciar que en la cadena, o sea, presidencial, en el State of the Union, dice que se van a tomar Panamá por la fuerza, o sea, básicamente, que Panamá la van que Estados Unidos va a recuperar Panamá. Todo este tipo de retórica es extremadamente preocupante. Eh,
miremos también a los índices que te comentaba, por ejemplo, el índice CASE, donde las acciones están en niveles históricamente altos. Entonces, cuando hay este tipo de incertidumbre, los agentes económicos retraen su consumo y eso puede empezar a causar una contracción en las acciones, y como las acciones están en niveles históricamente altos, eso podría ser básicamente como una corrida bancaria, es decir, mucha gente empieza a retirar sus posiciones en las acciones, los mercados de capitales caen, eso causa que mucho de las colaterales para créditos sean menos valiosos y que el crédito se contraiga por la inestabilidad, desatando un proceso de contracción económica. Pero ni siquiera vayámonos ahí, vámonos simple y llanamente el índice de confianza económica, que ha caído estrepitosamente. La peor caída en los últimos no sé cuántos años, casi 20 años. Desde que Trump asumió el poder hasta ahora, un mes, 2 meses, hemos tenido la peor caída en confianza económica que hemos visto no sé cuántos años, pero creo que son de casi 2 décadas. También tenemos caídas en las acciones, es decir, te reitero, las acciones pienso que son inflacionarias, pero de todas maneras estamos viendo contracciones simple y llanamente por la incertidumbre que se está introduciendo sin haber hecho nada. Hasta ahora no entran los aranceles en vigencia. Hasta ahora no ha habido un verdadero efecto fundamental en la economía. Hasta ahora es pura palabra sin embargo las palabras tienen consecuencias porque afectan las expectativas racionales de los agentes económicos en descontar el futuro. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es que los agentes económicos claramente ven que hay mayor inestabilidad en el futuro y en consecuencia van a cambiar su comportamiento de consumo, reduciendo el consumo, reduciendo el crédito, y eso puede tener consecuencias recesionales, de recesión. Ahora, ¿qué tan profunda puede ser esa recesión? Pues no sabemos, eso queda por ver. También hay otros indicadores, por ejemplo, es la primera vez en no sé cuánto tiempo que el Fed empieza a bajar tasas de interés sin estar en una recesión. Entonces, eso es extremadamente curioso para el mundo, ¿no? Y lo cual hace que gente como Steve Hanke y John Greenwood también digan que estamos, pero requete listos para una recesión, que las condiciones están ahí para que indican una recesión debido a la gran expansión monetaria y luego la necesaria contracción monetaria para poder estabilizar las cosas medianamente. Otro punto interesantísimo aquí, que ya es hilándole fino al tema macromonetario. El Fed norteamericano tiene un mandato diferente a los mandatos de otros bancos centrales. Y no solo tiene un mandato diferente, sino que se autoimpuso restricciones o metas diferentes a las de otros bancos centrales. En 2020, justo antes de la expansión del COVID, que no pudo haber sido peor el timing, el Fed decidió adoptar lo que se llama una política de, de, de inflation targeting, o sea, de inflación, de buscar una inflación, pero promedio, average inflation targeting. Eso significa que ellos quieren mantener la inflación en un promedio del 2%. Entonces, luego del 2020 tuvieron una subida importantísima de inflación, Sí. lo cual requeriría, para mantener su credibilidad, que ellos bajen los niveles de inflación sustancialmente por debajo del 2% durante un periodo de tiempo para mantener este average inflation targeting, ¿verdad? Eso requeriría una tremenda contracción monetaria de parte del Fed. Si el Fed se pone en este tipo de ambiente a ser contractivo monetariamente, ¿Qué es lo que tiene pues que hacer? podría fácilmente empujarnos a una recesión. Por eso es que, o sea, pero al mismo tiempo
hay inflación, tenemos inflación, o sea, la inflación todavía no cede a niveles que le gustaría al Fed. Y adicionalmente, luego podemos hablar también de lo que se llama el output gap, que es parte de lo que se utiliza en la ecuación de la regla de Taylor. El output gap está también extremadamente alto, o sea, negativo y alto. Es decir, el PIB está por debajo de su potencial y eso también incide en las decisiones monetarias, en las decisiones que podría tomar el Fed. Pero bueno, pienso que hay elementos desestabilizantes, extremadamente desestabilizantes. Cuando estás en un ambiente de incertidumbre, no necesitas mucho para que eso se convierta en un problema mucho más grande en la economía. Entonces sí, Ujú. y hay factores macroeconómicos que indican que podríamos estar listos o maduros ya para una recesión. Entonces, ponlo todo eso en una licuadora Y y tienes luego una mezcla interesante, ¿no? sí, estamos en territorio monetario nunca antes visto. O sea, desde 1971, cuando Nixon cerró la ventana de oro, ya entramos a terra incógnita monetaria. 1973, las monedas empezaron a fluctuar. De ahí en adelante hemos visto los Estados Unidos, por lo menos a finales de los 70, se empezó a comportar responsablemente, pero a raíz del Bush segundo, el hijo, y de la guerra de Irak, empezamos a ver una expansión del balance del Banco Central Norteamericano, del Fed, jamás antes vista. Luego tenemos la crisis del 2008 y hay una explosión en la creación de dinero, o sea, en la expansión del balance. Luego COVID, otra vez una expansión del balance. Los Estados Unidos, que es la moneda de reserva mundial, hoy debe más de lo que produce. O sea, por primera vez en su historia, bueno, no primera vez, pero desde la Segunda Guerra Mundial y sin tener una cataclisma mundial como una guerra mundial, los Estados Unidos es el deudor más grande del mundo. Claro, se debe mucho a sí mismo, pero eso no nos dice nada del futuro. Ujú. ¿Sí? Eso no significa que en el futuro pueda seguir financiándose. Entonces, creo yo que los Estados Unidos se ha dado cuenta que su moneda es demandada por todo el mundo y en consecuencia puede seguir imprimiendo dinero sin consecuencias inflacionarias dentro de su circunscripción política. Es decir, ellos imprimen dinero y ese dinero sale de los Estados Unidos y en consecuencia no afecta directamente el consumo de la canasta básica de los Estados Unidos, entonces no hay inflación aquí. Pero al mismo tiempo solamente están haciendo cada vez más grande el hueco que eventualmente futuras generaciones norteamericanas van a tener que pagar. Entonces, no sabemos dónde estamos monetariamente, hacia dónde nos estamos dirigiendo monetariamente, pero sí auguro que vamos a tener algún tipo de crisis en los próximos 20 años, crisis severa, para corregir todos estos imbalances y tendremos Ujú. que ver qué tipo de mundo emerge luego de ese. Sin embargo, no creo que pueda emerger otro mundo que no incluya al dólar como la moneda más importante. Es muy difícil desplazar al dólar. O sea, mucha gente dice, sí, tenemos problemas con el dólar y los BRICS van a venir y son una gran competencia con el dólar. No, 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 no son, no, 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 Sí, muy no complicado. representan. Sí, el dólar tiene un efecto red y tiene un efecto más importante, que es que la gente confía en las cortes norteamericanas para emitir su deuda. Entonces, Gita Gopinath del Banco Mundial publicó varios papers hace varios años en los cuales estimaba el rol del dólar en el comercio mundial.
Y a mí siempre me impactó una estadística. La India importa solo el 8% de sus productos de los Estados Unidos. O sea, la India solo tendría que facturar, ¿verdad? 8% de sus importaciones en dólares, pero factura el 89% de sus importaciones en dólares. Eso te da un ejemplo de cuán importante es el dólar en el intercambio mundial de bienes y servicios. Eso es mucho más allá que su poder o impacto monetario directamente. Es un impacto de ser una moneda de curso legal en el cual los agentes económicos mundiales prefieren mucho más allá, en proporciones mucho más grandes, que simple y llanamente su intercambio de bienes y servicios. Eso te da una idea el poderío del dólar como moneda como Digamos intercambio. que el mundo está dolarizado, ¿no? Sin lugar a dudas, y cada día más. Y es por eso, ya, Miquel, me llevas ya obviamente, Sí, estamos sí, en quería conversaciones decirle que avanzadas. quería ya preguntarle un poco sobre su experiencia, que es lo que más me interesa sobre el tema de la dolarización y que bueno, ya como dando un poco de pie a eso, pues ya que nos contas un poco el contexto de la dolarización, porque hay gente que todavía no lo sabe. Perfecto, pero empecemos de atrás para adelante, ¿te parece? Para responder la primera Sí, sí, pregunta. El sí. mundo está tremendamente dolarizado, pero no todos obtienen el beneficio del dólar, ¿sí? En consecuencia, el final de toda mi teoría de dolarización es que para que el mundo regrese a una estabilidad monetaria, lo que deberíamos hacer es reconocer esa dolarización de facto que el mundo tiene y dolarizar oficialmente a todo el mundo. Es decir, todo el mundo debería utilizar una sola moneda. Así como hace miles de años y durante miles de años utilizamos básicamente una sola moneda, que era el oro. Con algunas fluctuaciones locales, devaluaciones por violencia, impuestas violentamente por monarcas, pero significativamente ese sistema funcionó y funcionó durante miles de años. Lo que debemos hacer es dolarizar todo el mundo para evitar que existan diferentes monedas intermediarias entre el dólar y sus ciudadanos. Ok, eso dicho, volvamos. ¿Qué es la dolarización? La dolarización simple y llanamente es la eliminación de la moneda nacional y la sustitución de la moneda nacional por una moneda extranjera. Utilizamos la palabra dolarización, pero en realidad tú podrías adoptar el yuan o podrías adoptar el euro como moneda. ¿Sí? Pero es la eliminación de la discrecionalidad de tu banco central local, básicamente. Ahora, no es perfecta porque los bancos centrales pueden encontrar formas de tratar de seguir expandiendo su balance. Y en efecto lo vimos en el Ecuador. Durante el gobierno de Correa, Correa expandió el balance del Banco Central creando dinero. Hay dos cosas, hay imprimir dinero y hay crear dinero. Entonces, si tú dolarizas y no cierras tu banco central, dejas abierta la posibilidad de que todavía se cree dinero cuando el banco central simple y llanamente le diga a un banco estatal, hoy amaneciste con $100 más en tu cuenta, porque yo te incrementé el balance en tu cuenta. No imprimí dinero, no te deposité ningún dinero que creé de ningún lado, sino que me dio la gana Ujú. incrementar tu balance. Ese banco a su vez dice, bueno, tengo más dinero, hago crédito, ese crédito eventualmente pasa por todo el proceso económico y eventualmente alguien decide, bueno, yo necesito ese cash, necesito ese dinero que está en la cuenta, ya sea porque quiere importar algo con el exterior o porque simplemente cambia sus preferencias de liquidez. Pero asumiendo que eventualmente ese nuevo crédito eventualmente redunda en un consumo mayor que, que incrementa el intercambio con el exterior, entonces eventualmente ese dinero creado va a convertirse en un flujo de efectivo
porque la gente va a querer importar bienes y servicios y esos bienes y servicios tendrán que ser pagados. Entonces, en el Ecuador, Correa logró expandir el Banco Central en un 10% del PIB. Entonces, a lo que voy es que la Ostras. dolarización es muy buena, pero sin eliminar el Banco Central te dejas todavía abierto un potencial riesgo. Entonces, mucha gente piensa que la dolarización es la eliminación total del Banco Central. Desgraciadamente no es así. Eh, 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 es ciertamente una forma de limitar extremadamente al Banco Central. El Banco Central ya no puede imprimir dinero a diestra y siniestra como normalmente lo han hecho muchos de los bancos centrales o la mayoría de los bancos centrales, especialmente en países de muy baja estabilidad institucional. O sea, el otro día estaba viendo todos los países en Latinoamérica, por ejemplo, y las inflaciones y hiperinflaciones en Latinoamérica desde 1970 y 80 y 90. Si te pones a ver, desde México hasta la Patagonia, casi todos los países de Latinoamérica han sufrido una hiperinflación en los últimos 50 años. Hiperinflaciones que te digo, son devaluaciones de la moneda al 99.9% de su valor adquisitivo. Entonces, ¿tú te imaginas sociedades en las cuales yo he peleado por hacer riqueza, se la he pasado a mis hijos han creado riqueza, se la han pasado a mis nietos, durante varias generaciones se ha acumulado riqueza, solo para que de buenas a primeras venga un banco central y te elimine toda esa riqueza? Es decir, si pensamos en toda la riqueza generacional que se ha perdido a través de las inflaciones, solo en Latinoamérica, eso no hablamos de las que han sufrido otros países, o sea, es un número abismal. Los Estados Unidos no han sufrido eso, y es una de las grandes razones por las cuales es una potencia mundial hoy. No ha sufrido una hiperinflación nunca en su historia. Bueno, perdón, eso no es verdad. No tuvo hiperinflación, pero sí ha sufrido inflaciones cuando al inicio, en 1780 y pico, y tuvo una inflación luego de su guerra civil, pero en el siglo XX nunca tuvo inflación. Sí, hay que recordar que los países hispanoamericanos pues, han sido tradicionalmente países que han tenido eh, incluso a veces mejor PIB que España. Venezuela, por ejemplo, cuando venían los venezolanos les llamaban los ricos de Hispanoamérica, porque iban a las mejores tiendas, tenían los mejores coches. Bueno, sí, hablando del caso de España, España realmente hasta los 70 estuvo bastante, su crecimiento económico era bastante rezagado con la mayoría de las economías europeas y muchas latinoamericanas, especialmente porque muchas economías latinoamericanas se beneficiaron mucho de un boom petrolero. Entonces, o sea, en el caso de España es evidente que hay, ¿cómo se llama? Que hubo un rezago económico, pero también es un interesante caso de cómo las economías son flexibles y eventualmente pueden llegar a ser mucho más prósperas que otras en cuestión de solamente hacer bien las cosas y en cuestión de una generación. Por eso la dolarización es tan importante, porque si te fijas en la dolarización en el Ecuador, en menos de 10 años, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que estaba completamente quebrado, se logró recapitalizar a tal punto que el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no debería haber existido, que fue un engendro creado por los civiles del siglo XXI, pero cuyos recursos provienen del Seguro Social, es el segundo banco más grande del país. O sea, es un banco nuevo y logra ser el segundo banco más grande del país. En los primeros años de Correa, que fueron los años donde ya finalmente se recapitalizó el Seguro Social, los afiliados del Seguro Social ecuatoriano se podían atender en las empresas, en los hospitales privados. ¿Por qué? Porque su Seguro Social les pagaba a los hospitales privados. ¿De dónde provenía todo ese dinero? De lo que se logró acumular durante la dolarización. Ahora, la dolarización en el Ecuador en los últimos 25 años, cabe decir un par de cosas adicionales. Primero, la constitución política más longeva del Ecuador
cumplió 22 años. Fue de 1906 a 1929. No logró cumplir 23. La dolarización ya cumplió 25 años. Consecuencia es el acuerdo institucional más importante de la historia ecuatoriana. Entonces, ahí podemos ver, solo con eso ya podemos ver que trasciende un ancla monetaria y se convierte en un ancla institucional. Sí. Eso creo que es muy, muy importante verlo, porque es adicionalmente la excepción a la regla de las políticas económicas ecuatorianas. El Ecuador es de los pocos países que nunca ha privatizado una sola empresa. El Ecuador mantiene todavía políticas de sustitución de importaciones. El Ecuador todavía no permite libre importación de productos de primera necesidad. El Ecuador todavía mantiene una Secretaría de Planificación y todavía controla la mayoría de los precios en la economía. Entonces, el Ecuador es un país netamente socialista y lo ha sido durante toda su historia. La excepción a todas estas políticas de la dolarización, que le entrega el poder básicamente al ciudadano y le quita el poder al gobierno, es extremadamente popular. Es 89% popular en el país. Ha durado más que cualquier otra institución. Sin embargo, su estamento político y su estructura político-económica sigue siendo muy contraria a la dolarización. La dolarización en el Ecuador tiene que ser estudiada no solo por el éxito, sino por lo bien que ha logrado capear todos los problemas que se le han suscitado. Es decir, la dolarización es un increíble éxito cuando te das cuenta todo lo que le han tirado en contra y sigue vigente. Ahora, podemos medir dos cosas fundamentales que apuntan al gran éxito de la dolarización. El primero es el crecimiento de los depósitos de la banca nacional. Aún con todos los impedimentos, incluyendo controles de capital que existen en el Ecuador, los depósitos en el sistema financiero ecuatoriano hoy son iguales a los depósitos en el sistema financiero argentino. Y Argentina tiene una economía 5 veces más grande que la del Ecuador. Entonces, eso ya te dice mucho. Pero creo yo que otro indicador más importante son las exportaciones, porque las exportaciones son un buen indicador del sector privado. Estoy hablando de las exportaciones no petroleras. Las exportaciones no petroleras tradicionales del Ecuador son banano y camarón, básicamente commodities. Si tú miras la evolución del banano y el camarón desde la dolarización, que por cierto, muchos de los detractores de la dolarización decían que productos como banano y camarón o países exportadores como el Ecuador iban a sufrir tremendamente con una dolarización por la rigidez monetaria, por la falta de capacidad de devaluar su moneda ante competidores que podían devaluar su moneda. Eso empíricamente está completamente descomprobado. El Ecuador hoy exporta más camarón y más banano del que jamás ha exportado antes. Tan es así que el camarón ecuatoriano, 1 de cada 4 camarones en el mundo son ecuatorianos. Todo esto a raíz de la dolarización. ¿Por qué? Porque los agentes económicos pueden hacer cálculo económico eficiente e innovar. Esa es la raíz de la productividad, es poder dejar de ser intervenido en el cálculo económico por una competencia desleal del gobierno. Entonces, esto es banano y camarón. Hoy por hoy, el banano y camarón representan más ingresos de exportaciones que el petróleo en un país petrolero como el Ecuador. ¿Okay? Entonces, estamos hablando del sector privado y lo que llamamos el pool empresarial productivo. Pero más importantemente, en términos de la expansión del pool empresarial productivo, están las exportaciones no tradicionales en el Ecuador. Esas han crecido mucho más que el banano y el camarón. Es decir, las exportaciones no petroleras del Ecuador han crecido sustancialmente y sin volatilidad desde la dolarización. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que la dolarización facilita el cálculo económico y el cálculo económico a su vez desata el potencial innovador del ser humano y del empresario. Esto y todo este crecimiento se ha dado a pesar de tener muchos vientos en contra. Durante el correísmo,
O sea, entonces estamos hablando de que el crecimiento empresarial medido por las exportaciones, lo que llamamos empresarialidad productiva, es impresionante. Pero también ha habido un crecimiento impresionante de la empresarialidad improductiva en el país. ¿Por qué? Porque el gobierno del socialismo del siglo XXI, bajo Rafael Correa, duplicó el gasto gubernamental en su mandato. Estuvieron en el poder 10 años. Cuando Correa asume el poder, el gasto gubernamental sobre PIB era el 21%. Cuando sale del poder, el gasto sobre PIB era 39%. O sea, casi duplica el PIB. Pero mucha gente podría decir, bueno, todo este incremento mejoró el gasto social. Acabo de correr una serie de estadísticas comparando el Ecuador con el Perú y el Ecuador con Panamá también. El Ecuador con Perú y Panamá. Panamá como control de dolarización, porque es un país dolarizado, para que no digan que la comparación entre Perú y Ecuador Sí, se una da porque variable de el Perú control. tiene una moneda nacional. Lo que acaba sucediendo es que durante todo el Correa, antes de Correa, el Ecuador es un país, entra en 8 años de superávit y tiene un crecimiento económico mucho mejor que el del Perú. Durante el periodo de Correa, el crecimiento económico del Ecuador es menor que el del Perú, a pesar de que Correa tiene el mejor ingreso petrolero de la historia ecuatoriana. Es decir, y si medimos también índices como expectativa de vida, acceso a electrificación, mortalidad infantil y una serie de otros rubros que serían donde tú esperarías que una duplicación del gasto gubernamental tendrían un impacto fundamental, vemos que el Perú, que no duplicó su gasto, supera al Ecuador. Entonces, a medida que el gasto gubernamental excesivo de Correa se da, se incrementa la empresarialidad improductiva, la burocracia, los trámites, los facilitadores de trámites, algo que no añade valor realmente en la economía, sino que simple y llanamente distribuye el valor que otros están creando. A medida que eso se da, no se incrementan los índices sociales más allá de lo que se incrementan en el Perú, que no tuvo la duplicación de gasto. Sí, que no Y tiene ningún para, impacto. y No para tuvo ningún controlar impacto. el hecho de que digan que eso es porque el Perú tenía su propia moneda, vemos Panamá. Y Panamá supera al Ecuador y a Perú en todos esos índices. Entonces, la dolarización es un impacto positivo que si no existiera en el Ecuador, hubiera sumido al Ecuador en una miseria absoluta como la venezolana. Entonces, ¿qué llevó al Ecuador a dolarizar? Fue una crisis financiera espectacular y simple y llanamente el hecho de que el Banco Central del Ecuador nunca, durante toda su historia, pudo cumplir su mandato de estabilidad de precios. Y hubimos muchos, no muchos, pero hubimos algunos que empezamos una campaña consistente primero propusimos la dolarización por primera vez en la historia, lanzamos en un libro en el cual yo tuve el honor de revisar, actualizar y publicar, y luego 2 libros en los cuales tengo derechos de autor, que plantearon por primera vez en la historia la tesis de la dolarización. Y luego, en el lanzamiento de esos libros, hicimos una campaña que empezamos a verdaderamente promulgar y educar a la gente. Y finalmente, luego hicimos una campaña muy minuciosa de ir a hablar con cada uno de los que formulaban opinión pública en radio y televisión y preguntarles, bueno, esta es la solución que nosotros planteamos en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu opción? ¿Qué planteas tú para salir de esta grave crisis financiera? Y como no había muchas otras opciones, la dolarización fue ganando fuerza y finalmente cuando el gobierno, que estuvo completamente en contra de la dolarización hasta el último momento, se veía que ya se caía. De hecho, Yamil Mawad, que anunció la dolarización el 9 de enero, fue depuesto por un golpe militar el 21 de enero, o sea, solo 12 días después de anunciar la dolarización,
ya estaba siendo derrocado, pero entonces como ya se veía que él no podía manejar las cosas y que salían de control, como patada de ahogado y como última opción, decidió anunciar la dolarización oficial del Ecuador a un tipo de cambio oficial muy alto. Fue un error. Mawad no solo no entiende hasta el día de hoy la dolarización, y te lo puedo comprobar por lo que escribe en su libro, sino que lo hizo mal. Tenemos que agradecerle que lo hizo, porque la alternativa era que hubiera incautado todas las divisas y cerrado la economía ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, gracias por habernos entregado nuestro propio dinero en vez de robártelo. Pero lo hizo mal, le costó mucho al Ecuador Sí, la mala implementación. Bueno, me querías preguntar algo, Mica. sí, ya como me ha dicho que se tenía que ir en breve, ya le quería hacer la última pregunta con el tema de la dolarización. Y es, hemos visto el ejemplo del Ecuador que bueno, que se implantó de aquella manera y generó cierta inflación, aunque luego al medio y largo plazo creo que ha sido lo mejor que le ha podido pasar. Em, quería preguntar el tema de si se puede desdolarizar una economía, ¿cómo se podría hacer? Buen punto. Sí, sí, ya tenemos un ejemplo de desdolarización en el mundo, que es Zimbabue, pero se dio a raíz de un golpe militar con bayonetas y con incautación total. Entonces, la respuesta es, con suficientes dosis de violencia puedes lograr cualquier cosa. Ahora, eliminando esa posibilidad, es extremadamente difícil desdolarizar, pero extremadamente difícil. Si estudiamos el modelo Mundell-Fleming, el famoso trilema o Trinidad imposible, la Trinidad imposible te dice que es imposible manejar tres variables simultáneamente. ¿Sí? Una es el tipo de cambio fijo, otra es la libertad de movimiento de capitales, y la tercera es la discrecionalidad monetaria, es decir, un banco central emitiendo dinero. Entonces, la dolarización no es un tipo de cambio fijo. Esta es la gran distinción de la dolarización ante cualquier otro esquema cambiario. La dolarización es la eliminación total del tipo de cambio. Entonces, aun cuando tú tienes sistemas de tipo de cambio fijo, tienes una válvula de escape que se llama devaluación. Entonces, mañana le dices a tu población, por más impopular que sea, que su dinero vale menos. Eso te puede costar la cabeza políticamente. Sí, Pero cuando no existe un tipo de cambio, ¿cómo le dices a la población que su dinero no vale? No puedes. El único dinero que podrías afectar como político son los depósitos bancarios. Es decir, tú podrías decir, voy a incautar los depósitos bancarios y los voy a devaluar, porque eso simple y llanamente son cuentas contables. Pero el dinero físico que tú mantienes en tu poder, no le claro. puedes cambiar el valor, porque es el dólar. Entonces, si tú anuncias que vas a cambiar el valor del dinero en tu economía, esos dólares que no tienes, sobre los cuales no tienes potestad, inmediatamente se retiran. Entonces, no solo te costaría la cabeza políticamente desdolarizar, sino que hay un problema de logística desdolarizando. Claro, y eso con una moneda digital eliminaríamos completamente el problema de logística. Sí, ese es el tema. O sea, eventualmente, cuando no exista dinero físico, entonces ahí sí va a ser mucho más fácil desdolarizar una economía, porque Sí, todo el dinero va a ser contable. Pero hoy, en una economía como la ecuatoriana, y por eso es que yo promuevo tanto la dolarización en economías con baja institucionalidad, donde normalmente hay todavía un altísimo nivel de transacciones físicas y de muy bajo monto, eh, esos son los mejores países en los cuales se debería implementar una dolarización, porque esos son los países donde los bancos centrales más han abusado de la inflación. Y recordemos que la inflación es un impuesto que más afecta a los más pobres. Entonces, la dolarización es justicia.
La decisión es la mejor forma de nivelar las reglas del juego y de darle a los pobres más posibilidades de salir de la pobreza, porque no son ellos los que están teniendo que cubrir la carga fiscal más que los ricos que sí pueden ahorrar o llevar su dinero fuera del país. Entonces, la Sí, decisión es justicia para los más pobres de la economía. Y entonces, en estos países donde hay todavía muchas transacciones pequeñas en billete, si tú decides desdolarizar mañana, ¿qué sucede con el consumo diario del kilo de pan o del kilo de arroz y de azúcar? Todas esas transacciones se vienen abajo. Entonces, desdolarizar para un político sería demasiado costoso y por eso es que es un ancla monetaria mucho más fuerte que simplemente un tipo de cambio fijo. bueno, pues no le quiero robar más tiempo, que me ha dicho que se tenía que ir. Le agradezco de nuevo los minutos que nos ha dedicado, la verdad que me parece muy interesante y en el futuro la verdad que me gustaría tenerle otra vez por aquí. Encantado, Eh, Miquel. Discúlpame que hoy día tenía que correr, pero en no cualquier pasa otro momento nada, volvemos a hablar. yo creo que ha sido el tiempo justo y necesario. O sea que le doy Gracias. las gracias y ya sabe que nos escuche. Si quiere echarle un ojo a la Universidad de las Hespérides, pues bienvenido es. Y el señor Zayes, pues un docente, igual que Juan Ramón Rayo. O sea, tenéis unos compañeros, la verdad, que de lujo. Así que La nada, verdad es que sí. me despido y muchas gracias. Gracias a Hasta ti, Miquel. luego. A las Hasta órdenes. Chao. luego.